Sábado 8 de octubre. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Hermanos, Jesús lo que nos quiere dejar claro en este Evangelio del día de hoy es que más allá de la grandeza de la Virgen María, de su mamá, están aquellos que escuchan y cumplen la voluntad de la palabra de Dios. Aquellos que cumplen la palabra de Dios. Y así de grande es la seriedad de asumir la palabra en nuestro corazón. No solo en la escucha, sino en la práctica de la misma. Y por cierto, que la Virgen María fue de las primeras en escuchar la palabra y vivir el mensaje de Dios con su mejor actitud. Pues vemos cuando el ángel le dice, ¿verdad?, que si quiere ser la madre de Dios Hijo, ella le responde: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella se define a sí misma como la esclava de Dios. Recordemos que en ese tiempo un esclavo no tenía voluntad propia. La voluntad propia era hacer la voluntad de Dios. Esa era la voluntad del esclavo, era hacer la voluntad de su amo. Y en este caso la Virgen María, si algo la distingue, es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Así que tenemos que imitar a la Santísima Virgen María, ¿verdad? En este mes de octubre, que es el mes de la Virgen, el mes del Rosario, pues también es el modelo de cómo también nosotros debemos de esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. Dice el Concilio Vaticano II, hablando sobre los santos, dice cómo los santos, por un lado, debemos de pedir su intercesión, porque ya están en el cielo, pueden interceder por nosotros. De los santos hay que venerarlos, son nuestros héroes, y aquellos ya alcanzaron la corona, ya llegaron a la meta, que es el cielo. Y en tercer lugar, a los santos hay que imitarlos. ¿En qué? En poner en práctica la palabra de Dios. Porque escuchan la palabra de Dios, la reflexionan, la meditan y la ponen en práctica. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Pues que nuestro propósito de este día sea escuchar la palabra de Dios, meditarla, bajarla a nuestro corazón y después a nuestras manos. Poner en acción, poner en práctica la palabra de Dios. Cuentan que cuando se inventó el fuego, es un cuento, la persona que inventó el fuego andaba por los diferentes lugares, aldeas, pueblos, enseñando cómo se hace el fuego, y les enseñaba la importancia del fuego, ¿verdad? Cómo el fuego nos ayuda a cocinar pues, la carne, los alimentos. El fuego nos ayuda para iluminar, con una antorcha nos ayuda a iluminar, no estar en la oscuridad. El fuego nos ayuda a dar calor, donde hace frío, da calor, la luz, ilumina. Pues mucha gente lo admiraba muchísimo a este gran inventor. Cuando llegaba a un pueblo le hacían grandes recibimientos y resulta que la gente estaba convencida de todo el bien del fuego
Y cuando esta persona murió, hasta le hicieron un monumento por lo que había realizado, ese gran invento. Pero resulta de que cuando murió esta persona, la gente seguía viviendo en la oscuridad, seguía viviendo, pues comiéndose la comida cruda y seguía pasando frío. ¿Por qué? Porque admiraban mucho a este gran inventor del fuego, pero no ponían en práctica lo que los enseñaba. Pues así también nos puede pasar con los santos, ¿verdad? Que los admiramos mucho a la Virgen María, pero no la imitamos. Así que imitemos a los santos en poner en práctica la palabra de Dios. Les deseo que tengan un feliz día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.